Buenas tardes a todos y a todas. Voy a presentarme. Mi nombre es Carolina Hernández. Quiero agradecer a las autoridades organizadoras de este encuentro la convocatoria para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema que se me asignó. Participo de la Comisión 3, la temática es Justicia Penal Juvenil y en este caso he elegido el tema, entre los temas propuestos, he elegido el tema medidas cautelares o medidas de cuidado y protección. Me parece importante iniciar precisando algunos conceptos para ver desde qué punto de vista vamos a abordar estas medidas y qué significan para nosotros las medidas cautelares o las medidas de cuidado y protección, para ver desde qué espacio o ámbito estamos hablando y aludiendo a cada uno de estos conceptos. Les voy a pedir la dispensa que si me ven mirar para algún costado o para abajo es porque hice algunos apuntes para guiarme en estas reflexiones. Las medidas cautelares, cuando hablamos de medidas cautelares, hablamos de medidas restrictivas de derechos, medidas que son instrumentales, es decir, que no tienen una finalidad en sí misma. En el ámbito del derecho procesal penal, son medidas que tienden a proteger el proceso, proteger el trámite para que se pueda llevar adelante y luego posibilitar el dictado de una sentencia. Eso es técnicamente una medida cautelar. La más restrictiva que conocemos en el ámbito del derecho procesal penal es la prisión preventiva o el encierro cautelar o preventivo, y es aquel que se dispone con anterioridad al fallo para justamente garantizar la finalidad del proceso, porque en su caso se evidencian situaciones compatibles con riesgo de fuga o de entorpecimiento probatorio. Esto es un concepto que surge del derecho procesal penal y que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de medidas de cuidado y de protección, estamos aludiendo a medidas muy diferentes. Son medidas que son restitutivas de derecho, que sí tienen una finalidad en sí misma y que están apuntando y enfocándose a la protección de la persona. Tienen en mira la protección personal, cosa que las cautelares no tenían un fin en sí mismo, habíamos dicho, y tienen en miras la protección del trámite o de la finalidad procesal. Obviamente que si estamos en el ámbito de la disciplina de niñas, niños y adolescentes, sabemos perfectamente, los operadores y los actores procesales de este sistema juvenil, que estas medidas de cuidado y protección son las que inspiran todo el corpus normativo aplicable en la materia. Esto lo sabemos porque esto viene desde el preámbulo de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ya viene estipulado en el sentido que ahí se proclama que el niño, por su falta de madurez física, lo voy a leer, me voy a permitir leerlo porque es muy elocuente, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales. Y el artículo 3 de la Convención está apuntando al interés superior del niño para que todas las medidas que se apliquen desde el ámbito público o privado en las instituciones, los órganos estatales, administrativos, legislativos, siempre se deberá tener una consideración primordial en que se atenderá el interés superior del niño. Ahora, esto ya venía siendo contemplado incluso desde la Convención Americana de Derechos Humanos, desde el momento que en el artículo 19, y la convención es anterior a la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana, ya decía que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de la familia, de la sociedad y del Estado. Ahora bien, el tema que se propone es medidas cautelares o medidas de cuidado y protección.
apareciendo como dos conceptos antagónicos y en definitiva tenemos que tener mucho cuidado con este antagonismo como si fueran las dos caras de una misma moneda. Y acá, de la misma moneda no hay nada, porque no podemos comparar estas medidas que no son equiparables y que tienen una naturaleza jurídica muy distinta. No podemos hablar, incluso en el marco de la justicia juvenil, ¿vamos a aplicar medidas cautelares? O, en definitiva, vamos a aplicar medidas de cuidado y protección. Tenemos que estar especialmente atentos en este binomio que se nos presenta de forma antagónica, porque estaríamos, en su caso, equiparando medidas distintas y de diversa naturaleza, que no son comparables. Por eso, suelo reflexionar, como tantos otros operadores del sistema, que cuando se nos pretende convencer que el derecho penal juvenil fue pensado para proteger, esto lleva una contradicción en sí misma. Y ahora voy a ampliarlo. ¿Y por qué? Además de llevar una contradicción en sí misma, me trae un pensamiento compatible con doctrinas ya superadas, que son las doctrinas del tutelarismo, que sabemos perfectamente la mayoría de los estados han superado porque han ajustado su normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Nosotros, por nuestra parte, en Argentina, tenemos pendiente esta situación porque nuestra ley de enjuiciamiento juvenil, Decreto Ley 22.278, está inspirada en esta doctrina de la situación irregular del niño y no de la protección integral, que es la que emana de la Convención Internacional. Por eso decía que hay que estar muy atentos cuando se nos propone, en el ámbito del derecho penal juvenil, que en realidad debiéramos aplicar medidas de cuidado y protección como algo antagónico a las medidas cautelares, porque estamos hablando de cosas muy diversas. Además, quiero aclarar otro punto. El derecho penal es una disciplina que, en definitiva, lo que prevé son conductas estipuladas como delictivas y que a eso le asigna una consecuencia jurídica que es una sanción. Es decir, el derecho penal es eminentemente sancionatorio. Obviamente que en el ámbito de la justicia juvenil vamos a tener en cuenta premisas convencionales que tienen que ver que la sanción deberá ser de última ratio y en caso de que sea de privación de libertad por el menor tiempo que proceda. Digo sanción de última ratio porque bien sabemos que la misma Convención Internacional plantea los supuestos de remisión, es decir, las resoluciones alternativas por fuera del proceso y por ende exentas de una sanción. Pero más allá de la excepcionalidad de la sanción y de la excepcionalidad de la privación de libertad, en definitiva, el derecho penal es un derecho sancionatorio. Y por eso no podemos pensar en clave de protección cuando estamos en el ámbito del derecho penal, incluso en el derecho penal juvenil. Esto voy a hacer una salvedad cuando hablo de que no podemos pensar en clave de protección. Existe una categoría de menores que por su situación particular, en el tratamiento que les da la norma, son los menores no punibles o aquellos que están fuera de toda sanción y que en todos los países se encuentra regulado. La propia convención establece estos criterios y las reglas de Beijing también establece que esto tiene que ver con la determinación de la edad de punibilidad. La convención dice cada estado deberá determinar a partir de una edad por debajo de la cual el niño no tiene capacidad para infringir la norma. Y las reglas de Beijing da como consejo que no se establezca una edad muy temprana. Más allá de lo que cada país determine o haya determinado, esta es una categoría que existe en todos los países y que ya nos está marcando que existe
un grupo de menores que van a estar por fuera de toda sanción. Estos sí son menores que pueden ser abordados exclusivamente desde las medidas de cuidado y protección, porque nunca van a ser sancionados, no se les aplicará una medida restrictiva de derechos, o así no debiera serlo, y en todo momento deben ser tratados con medidas de protección integral y de restitución de derechos. Y son en general los modelos que se han reformado en casi toda Latinoamérica, en donde son derivados desde el sistema penal, en caso de que hubiera una imputación, son derivados a la autoridad administrativa para eventualmente, en caso de evaluarse vulneración de derechos, apliquen medidas de protección integral de acuerdo a su situación particular y sus necesidades. Entonces, esto sí lo dejo como una salvedad dentro del ámbito penal, pero que justamente quedan por fuera de esta sanción porque es una categoría que la legislación a priori ya determina no sancionable y por ende no se le aplicarán medidas restrictivas de derechos, solo restitutivas. Ahora bien, dicho esto, que el derecho penal es un derecho penal evidentemente sancionatorio o punitivo, esto no nos puede contentar para decir que sin más, entonces, se le aplica todas las restricciones de derechos que pueden existir en un sistema penal de adultos, porque el sistema juvenil tiene límites que vienen impuestos por la Convención y por el modelo internacional, porque reúne aristas que son especiales y que la materia juvenil las tiene que contemplar. Y estas aristas particulares tienen que ver en varios puntos del proceso juvenil, pero teniendo en cuenta el tema que se nos ha asignado, en materia cautelar, tiene sus limitaciones y sus incidencias particulares. Ni que hablar en materia sancionatoria, cuando luego del trámite de la causa, como yo decía, la medida cautelar, ¿qué es lo que hace? Preservar la finalidad procesal para que eventualmente luego se pueda dictar una sentencia y dar una respuesta en el caso. Entonces, también tiene su especificidad en la respuesta que se pueda dar la materia juvenil, no solo en la medida cautelar. Pero yendo al tema asignado, por eso yo decía que la justicia juvenil tiene su especialidad, porque incluso en la óptica de las medidas cautelares tenemos estas limitaciones de las cuales nos debemos hacer cargo, porque por más que estemos en el ámbito del derecho penal, debemos hacernos cargo de la especialidad. Y eso también, como yo digo siempre, es un gran desafío de la materia. Estas medidas cautelares, como yo decía, la más restrictiva, que es la privación de libertad previa al fallo, privación de la libertad preventiva o prisión preventiva, no está prohibida ni está negada por el ordenamiento. La propia Convención Internacional, en los artículos 37 y 38, están dando las premisas fundamentales y está orientada a establecer que en caso de detención debe ser la última ratio y también por el menor tiempo que proceda. También las reglas de Beijing nos están orientando, la regla 13, a partir de la regla 10 y 13, nos están orientando desde esa misma perspectiva, porque justamente están previéndose para la etapa de investigación y procesamiento, o sea que es una privación de libertad cautelar, es anterior al fallo, la está previendo desde esa óptica, pero tiene una premisa fundamental y es siempre deberá evaluarse la posibilidad de poner en libertad al menor sin demora, porque en definitiva todo el sistema propende a la reintegración social y que la detención sea verdaderamente la última ratio. A partir de la regla 13 también marca otras premisas
y establece que la prisión preventiva debe ser el último recurso durante el tiempo más breve posible y debiéndose adoptar medidas alternativas como puede ser, y enumera algunas a título ejemplificativo, supervisión, custodia permanente, asignación a una familia, traslado a un hogar o una institución educativa. Por otro lado, también regula que los menores deberán ser separados de los adultos en establecimientos distintos y que si estuvieran en el mismo establecimiento deben ser separados de ellos. Y que gozarán de todos los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad, como, por ejemplo, están estipuladas en las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos aprobadas por Naciones Unidas. A su vez también están indicando estas reglas de Beijing que deberán recibir cuidados especiales, protección y toda la asistencia social, educacional, profesional, psicológica, médica, física, etcétera, que necesiten. Por eso yo venía diciendo que la privación cautelar de la libertad tiene una especialidad en la materia juvenil, pero que no debemos caer en el error de tomarlo como un modelo antagónico a las medidas de protección o de cuidado que iniciaba la disertación o estas reflexiones, porque son cosas diferentes y no son asimilables. Mientras haya necesidad de proteger la finalidad procesal, porque el sistema debe dar una respuesta, recordemos que del otro lado hay una persona que ha sido afectada por el delito y que también tiene la tutela convencional de poder acceder a la justicia y lograr una resolución de su caso. Entonces, mientras exista esta necesidad de cautelar el proceso, es que entonces van a ser operativas estas medidas cautelares. Pero con estos límites que venía mencionando, siempre debemos propiciar y propender a la reintegración social del joven. En definitiva, esta privación de libertad cautelar tiene límites que están impuestos por la propia legislación, pero también tiene consideraciones especiales que son propias de la especialidad, consideraciones especiales que tienen que ver con la persona a quien estoy abordando, que es una persona en plena formación y que justamente para tener en cuenta estas consideraciones especiales existen dentro de la justicia juvenil en casi todos los países dispositivos de profesionales provenientes de la interdisciplina que colaboran con la justicia juvenil para adoptar una medida que pueda propender al desarrollo, en este caso, del imputado. ¿Qué quiero demostrar con estas pequeñas reflexiones? Que no podemos caer en el facilismo o, en realidad, en la falsa premisa de que con el derecho penal vamos a proteger al joven imputado, porque lejos estamos de eso. Pero tampoco podemos caer en el facilismo de que entonces, como el derecho penal es sancionatorio o punitivo, entonces te sanciono sin más y no me hago cargo de los requerimientos particulares que exige un imputado especial, que es una persona menor de edad, una persona en formación. Durante mucho tiempo, el derecho penal juvenil se ha movido o se ha inspirado en trabajar con eufemismos, como dice la Corte Suprema de Justicia de mi país, de la Argentina, en el conocido fallo Maldonado. Estos eufemismos tuvieron que ver con disfrazar situaciones de restricción de derechos compatibles con medidas cautelares
con el ropaje de un encierro para proteger, un encierro para cautelar, cuando en definitiva eran verdaderas privaciones de la libertad previas al fallo, y todo esto requiere de exigencias legales y de presupuestos procesales que deben configurarse. Ahora bien, una vez configurados todos esos presupuestos procesales para el dictado de una medida cautelar, porque existe dentro del ámbito procesal, está absolutamente sistematizado esto, existe riesgo de fuga, existe peligrosidad procesal en términos de posible entorpecimiento probatorio y probabilidad, etcétera, todos los presupuestos de una medida cautelar, me quedo cruzado de brazos y me contento con eso. No, debemos hacernos cargo entonces que es una medida cautelar en causa de menor y que siempre tiene que tender a que sea la última ratio por el menor tiempo y propender a la reintegración social del imputado. Porque en definitiva, ¿cuál es la finalidad de la justicia juvenil? La misma Convención Internacional lo está diciendo, que puedan asumir una función constructiva en la sociedad. Lo toma la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Villagrán Morales. Por eso, y a modo de conclusión, si lo que nosotros queremos es proteger nuestra infancia, debemos procurar que no ingresen en el sistema penal. ¿Qué tenemos que hacer? Apoyar, propiciar el diseño de políticas públicas de protección integral, exigir el pleno funcionamiento del sistema de protección integral que regulan todas las leyes de protección integral, pero como sistema, no como aportes voluntaristas aislados. Esto requiere de recursos. También requiere de decisión política, obviamente. Y también debemos apoyar medidas de prevención de la delincuencia en el ámbito juvenil. Y para eso, las reglas de Riad nos traen pautas muy interesantes y guías para que los estados puedan tener en cuenta. No podemos esperar que la protección venga con el derecho penal, porque es un contrasentido en sí mismo. Lo que puede ocurrir que la imputación penal visibilice y haya sido el disparador para visibilizar situaciones compatibles con vulneración de derechos respecto del menor imputado, respecto del menor que se señala como posible infractor. Y esto es el gran desafío de la justicia juvenil. No vamos a mirar para un costado, como tal vez lo haría el derecho penal aplicable a adultos, que se desentiende. Ante tal conducta transgresora de la norma, tal sanción. Los estados tienen deberes para con la niñez, como decía al inicio el artículo 19 de la Convención Americana, estableciendo que tienen los niños derechos a protecciones especiales, primero por su familia, luego la sociedad y luego el Estado. A veces ocurre que la imputación penal fue el disparador para que el Estado ingrese y se visibilicen respecto de ese imputado situaciones de vulneración de derechos. Y tenemos que ver también qué hacemos con eso. Pero el derecho penal no es un derecho proteccional, es un derecho sancionador, que en este caso sí debiera ser de última ratio y que si es con privación de libertad debe ser por el menor tiempo. Es por ello que, y a modo de cierre, como me gusta reflexionar a mí, el gran desafío que enfrenta la justicia penal juvenil es poder compatibilizar estas premisas que vengo mencionando, que incluso en el ámbito del derecho penal, que es eminentemente sancionatorio, podamos comulgar los principios que tienen que ver con la protección especial
que pregona la Convención Internacional. Es decir, que podamos hacer operativo un sistema penal y procesal penal que no impida un abordaje especializado que tenga en miras a quien va dirigido el eje central de la intervención, que es el menor imputado. Es decir, que como imputado tiene todas las garantías reconocidas en todos los textos, pero tiene una situación particular. Es menor de edad, es decir, es una persona en formación. Y por tanto, tenemos que tener en cuenta que debe existir durante todo el trámite de la causa, en todo caso, un garantismo especializado. Bien, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Espero haber despertado algunas inquietudes. Esto es a título de reflexiones personales. Les agradezco la atención y les agradezco a los organizadores la convocatoria. Buenas tardes.